Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del podcast Diálogos con Compromiso. Saludamos a todos nuestros escuchas. Esta es nuestra novena edición de estos encuentros producidos por la Asociación Civil Ávila Monserrate, organización que se dedica a la promoción de los derechos humanos, la democracia y las políticas públicas de migración. Este podcast cuenta con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Hoy conversaremos sobre Venezuela, nueva crisis migratoria, con nuestra invitada, la abogada Ana Karina García, a quien agradecemos muy especialmente su presencia hoy aquí. Bienvenida, Ana Muchísimas Karina, gracias por la invitación. a ti por aceptar. Ana Karina García es abogada, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, en Venezuela. Es especialista en gobierno y gestión pública. Es activista por los derechos humanos y actualmente reside en Bogotá y dirige la Fundación Juntos se Puede. Bueno, arranquemos. Ana Karina, los venezolanos tenemos ya tiempo migrando, huyendo de Venezuela, de la crisis humanitaria y de la persecución política. Eh, bueno, entre otras razones. Eh, Falta de trabajo, carencia de servicios de salud, entre otros servicios públicos, todos buscando estar mejor y tener una mejor vida. Los estudiosos del tema clasifican estos movimientos en oleadas. Las primeras vinieron en avión, luego otras, las siguientes en autobús y al final estuvieron quienes vinieron a pie, conocidos como los caminantes. Muy recientemente, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, ha surgido una nueva ola de migrantes, básicamente por la persecución política que arreció y, bueno, por el desconocimiento de los resultados electorales por parte del gobierno actual. ¿Qué nos puedes informar sobre esto? ¿Qué estimaciones tienen sobre esta nueva migración que viene huyendo de la persecución política? Mira, es importante aclarar que esta nueva ola de persecución que se ha dado en Venezuela ha causado que la gente salga corriendo y huyendo de Venezuela de forma rápida, sin planificación, entorpecida, porque al final lo que están es buscando proteger su vida. Es decir, la gente no escoge Colombia como un lugar de migración, sino simplemente es lo primero que tú encuentras al salir por la frontera venezolana. Nosotros como organización hemos atendido a más de 250 personas en estas condiciones entre Cúcuta, Bogotá, Arauca, Puerto Carreño, entre otras ciudades, Medellín, también hemos recibido personas que están en esta condición de persecución. Por lo tanto, nosotros estimamos que son más de 1.000 personas que han salido en condición de persecución política. Pero lo importante de esta nueva ola es que quienes salen perseguidos no simplemente son líderes políticos o dirigentes de los partidos, que era lo que pasaba anteriormente, sino que estamos recibiendo periodistas, defensores de derechos humanos, ciudadanos que simplemente ejercieron su derecho al voto o que simplemente fueron testigos electorales o que cuidaron el acta que en Colombia se llama E14. Simplemente ejercieron un derecho político que así se le consagra como un derecho humano fundamental. Pero también en paralelo a esta ola de migración, hay una ola de personas que siguen saliendo de Venezuela, que estaban esperanzados en un cambio y que han sentido que este cambio no ha llegado de forma tan rápida como se lo esperaban y por eso también están saliendo por la frontera buscando nuevas oportunidades. Muchos de ellos pasan por Colombia como tránsito y siguen subiendo hacia el Darién. Entonces yo te diría que en este momento histórico tenemos dos grandes tipos de migración: la migración forzada por razones de persecución y la migración forzada por razones de crisis humanitaria compleja, por razones de crisis económica, por razones de crisis de salud. No olvidemos que nuestro sistema de salud lamentablemente no funciona, no tienen las personas acceso, es sumamente costoso quienes logran acceder a él y mucha gente sale buscando salvar sus vidas. Entonces yo creo que este es un momento histórico donde están confluyendo esos dos tipos de migración. Cierto, sí. Y bueno, en este contexto, las personas terminan siendo cifras, lamentablemente, bueno, estadísticas. eh, Ustedes que han, pues como me comentas, recibido a esta cantidad tan grande de migrantes solamente, digamos, en un mes y tanto.
¿Cuán vulnerables son? ¿Dónde están qué efectos tiene esto en la población más vulnerable que ustedes han recibido, le han dado acogida? Mira, esta población que viene perseguida es una población que sale inclusive sin cédula, sin pasaporte, sin ningún tipo de identidad, y eso los hace sumamente vulnerables porque no tienen cómo identificarse en el país al que llegan. Lo primero que nosotros hacemos ahí es hacer una solicitud de refugio para que el gobierno colombiano sepa que estas personas están en Colombia y que el gobierno necesita proteger a estas personas en territorio colombiano. Lo segundo, en este proceso de solicitud de refugio, cuando tú haces la solicitud, a ti te aceptan la solicitud y a los 30 días más o menos te dicen, ah, bueno, sí, su solicitud ha sido revisada, está toda su documentación y proceden a emitir un salvoconducto a través de Migración Colombia. ¿Cuál es el problema con este salvoconducto? Esto es un salvoconducto que te permite afiliarte a salud, te permite afiliar a los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo, sin embargo, no te permite trabajar. ¿Esto qué hace? Que las personas no tengan cómo garantizar alimentos, arriendo y este tipo de derechos básicos que tú necesitas unos ingresos para poder subsanar, porque tampoco el gobierno de Colombia tiene como tiene Europa, Francia, España, que ellos te dan una vivienda y te dan alimentos hasta que tu solicitud de refugio ha sido aprobada o negada. En el caso de Colombia, Colombia es un país que no cuenta con los recursos para esto, pero que homologó un modelo europeo que hoy lamentablemente no tiene cómo cumplir. Entonces, ¿qué le hemos pedido nosotros en función de esto al gobierno colombiano? Que se le permita a estas personas solicitantes de refugio poder trabajar para poder acceder a sus derechos fundamentales, para proteger a la niñez. También es importante que en esta ola de persecución vemos dos grandes grupos. Un grupo de personas mayores, adultos mayores, mayores de 60 años, 70 años, que todos sus hijos viven en el exterior y que ellos se habían quedado en Venezuela a luchar por la libertad de su país y ahora están saliendo perseguidos y no logran reunificarse con sus hijos, sobre todo en Estados Unidos, en Chile, porque todos estos países piden visa y como salen sin pasaporte, no tienen pasaporte y no tienen visa. Entonces estamos en estos procesos de conversación con el sistema de Naciones Unidas a través de la Relatoría de la ONU de Derechos Humanos, pero también a través del sistema diplomático de forma directa con las embajadas, con los cancilleres, pero también con los parlamentarios, para que nos puedan ayudar a reunificar estas familias. Pero también entonces tienes otro grupo de jóvenes que seguían en Venezuela, que casi todos tienen niños, niñas o adolescentes. Y estos niños, niños y adolescentes se ven afectados porque tienen que salir con sus papás. Yo tengo un caso de una niña que su papá salió corriendo y dejó a las niñas porque decía, bueno, ¿cómo salgo yo corriendo con estas niñas? Una de 12 años, una de 15 años, y llegaron los cuerpos de seguridad y secuestraron a la niña de 15 años y se la llevaron detenida. Entonces, ni siquiera los niños hoy están seguros en Venezuela. Entonces, los papás optan por salir corriendo con estos niños y a estos niños se les vulnera su derecho a educación, su derecho a la alimentación, su derecho a tener un lugar y una estabilidad de crecimiento y desarrollo, entendiendo que estos son los años más importantes para el desarrollo del ser humano. Entonces, como ves, son una cantidad compleja de vulnerabilidades que se unen en una situación como esta. Estas personas salen sin ropa, sin alimentos, sin computadores, por ejemplo, para que puedan seguir estudiando los niños o para que puedan trabajar de forma remoto. Como fundación hemos tratado de abordar esta emergencia, pero la verdad es que ni las fundaciones, ni el Estado, ni la cooperación internacional tiene cómo sostener esto a mediano plazo. Por eso, aunque nosotros sostenemos esta situación 2 o 3 meses, ya nosotros estamos como organización suplicándole al gobierno de Petro, porque ya ni siquiera es una exigencia, ya es una súplica en términos de protección de derechos humanos de estas personas que les permita trabajar con el salvoconducto, porque estas solicitudes de refugio pueden estar en estudio inclusive 1 año, 2 años, 3 años. Una persona, imagínate que no pueda trabajar durante un año entero. ¿Qué estamos haciendo? Las estamos lanzando a merced de las mafias. Les estamos diciendo a los grupos irregulares, mira, esta persona está en vulnerabilidad y necesita generar ingresos. Entonces los lanzamos a la informalidad, los lanzamos a la prostitución, los lanzamos a las manos de los grupos criminales. Hoy depende del gobierno nacional poder tomar una decisión frente a esta situación tan grave que vive estas personas que hoy salen corriendo de Venezuela. Claro, por otra parte también, para Colombia como país, es fuerte en el sentido de que, bueno, seguramente tienen en sus manos implementar políticas
que apoyen esta situación, pero bueno, es una avalancha de gente, una ola que llega de repente, que este incremento de la migración venezolana, ¿qué recomendarías tú, digamos, al gobierno colombiano como que implemente como políticas públicas por parte del gobierno nacional y los gobiernos locales para esta nueva etapa migratoria venezolana? Concretamente, ¿qué han propuesto ustedes? Mira, lo primero es que nosotros estamos convencidos de que la regularización convierte la crisis en una oportunidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona que tiene documentos de identidad, que puede conseguir un trabajo formal, que puede pagar impuestos, que puede elevar la mano de obra, el mundo está en crisis porque la tasa de natalidad está disminuyendo y se proyecta que en el 2050 el porcentaje de personas productivas va a ir decreciendo, es decir, se va a ir minimizando y que la migración va a ser la oportunidad para que los países capten esa mano de obra. Colombia hoy tiene una oportunidad inminente en sus manos de que si yo regularizo a estas personas que están llegando, que además muchas de ellas son universitarios, son personas con oficios, casi todos los venezolanos que salen por lo menos son bachilleres. Y de ahí paré de contar los que tienen un técnico, un universitario. Si yo regularizo esta mano de obra, la pongo a favor del país, estas personas pueden significar una oportunidad de crecimiento en mano de obra para Colombia, en tasa de natalidad para Colombia, en crecimiento del PIB para Colombia, en crecimiento de los impuestos, en fortalecimiento del sistema de pensiones. Entonces hay una cantidad de oportunidades, pero estas oportunidades se pierden cuando la persona no puede tener documentos. ¿Por qué? Porque entonces las sumas al 50% de población colombiana que está en la informalidad. O sea, por poner un promedio, porque hay territorios donde puede llegar al 70% de informalidad, hay territorios como Bogotá que pueden estar alrededor del 50% de informalidad. Entonces, si yo a esta población no la regularizo, la tiro a la informalidad y entonces en vez de convertirse en una oportunidad de formalización, de crecimiento, de desarrollo, de aumento del PIB, lo convierto en una crisis donde aumentan los indicadores de informalidad, donde aumentan los indicadores de pobreza, donde aumentan los indicadores de criminalidad. Entonces, nuestro consejo y nuestra petición, porque al final nosotros estamos convencidos de que esto es un tema de corresponsabilidad. Yo no estoy aquí para exigirle al gobierno, yo estoy aquí para construir con el gobierno porque este se convierte en mi nuevo país. Y yo como sociedad civil tengo una responsabilidad frente a la construcción de ese país. Nosotros lo que le decimos al gobierno es vamos a construir desde la regularización para que así las personas realmente puedan integrarse. Entendemos que hay un tema de narrativas políticas con el Estatuto Temporal de Protección. Nosotros le hemos dicho al gobierno, creemos un nuevo documento, sí, está bien, pero creémoslo en el marco de los mismos requisitos que tenía el Estatuto Temporal de Protección, que es no me exijas pasaporte porque un pasaporte venezolano cuesta $320. No me exijas que este documento tenga un costo porque las personas salen en una crisis humanitaria compleja donde ahorrar es casi imposible y llegar aquí con dinero para invertir en este documento es casi imposible. Pero si yo regularizo de forma gratuita, esa persona puede después devolverle con sus impuestos y con sus pagos de seguridad social al Estado este dinero. Entonces, esas son las dos exigencias que nosotros estamos haciendo para el grupo grueso de personas que llegan por la crisis humanitaria compleja. Y para las personas que llegan por persecución, lo único que le estamos solicitando al Ministerio del Trabajo y a la Cancillería es que permita que las personas puedan trabajar con salvoconducto. Entendemos que acelerar el estudio de las solicitudes de refugios complejos porque necesitan más personal, porque hay una cantidad de solicitudes que están allí y que se han venido acumulando con el paso del tiempo. Entonces entendemos esta situación y no pretendemos que el gobierno de la noche a la mañana pueda contratar más funcionarios para resolver esta situación. Pero si yo permito que la gente trabaje con el salvoconducto, entonces no importa cuánto tiempo yo me tarde en esa solicitud, en ese estudio de solicitud de refugio, la persona va a poder trabajar, va a poder generar ingresos, va a poder integrar a su familia mientras esa solicitud se resuelve. Así es. Justamente la migración tiende a verse como un problema para los países receptores, los países de acogida. Y en cambio, muchos estudios sostienen que más bien es una oportunidad. Eso justamente que estás comentando tú, digamos, a lo que se alienta y a lo que se le solicita a los gobiernos para que apoyen, para que esto se dé de esta manera. Termina siendo una oportunidad de enriquecimiento para los países receptores. Ustedes manejan
alguna información en este sentido, digamos, cuál ha sido el impacto positivo de los venezolanos en Colombia. No sé, aumento o aporte al PIB o alguna cifra o información con respecto a esto, alguna Sí, medición. mira, hay unos datos importantísimos. Por ejemplo, 2023 hay 9.000 empresas extranjeras creadas nada más en Bogotá, que abrieron más de 188.000 nuevos empleos. Mm. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo los migrantes llegan a buscar empleo, también llegan a crear empleo. A, Y eso ayuda al a desarrollo del país. emprender, son emprendedores, digamos. Son emprendedores que ya están en un nivel de empresa porque están generando empleo. Normalmente, ¿qué pasa con los emprendimientos? Los emprendimientos normalmente generan recursos para la persona que emprende y para su núcleo familiar cercano. Cuando ya estos emprendimientos empiezan a generar empleos para terceros, colombianos, venezolanos y de otras nacionalidades, eso empieza a generar un movimiento en la economía del país. Y estamos hablando de Bogotá. Esto se replica a lo largo del país. Si hablamos en Cúcuta, Medellín, Barranquilla, la presencia de empresas venezolanas es muy importante. Pero además, la salud contributiva, hay más de 80.435 venezolanos pagando seguridad social en Bogotá nada más. ¿Eso qué quiere decir? Que ya están contribuyendo al desarrollo de la seguridad social y están fortaleciendo el sistema de pensiones. Porque ¿cómo funcionan estos sistemas de pensiones en el mundo? Si a mí se me acaban las personas que están en el rango productivo, yo empiezo a dejar de tener flujo de caja para pagarle la pensión a las personas que ya están en una edad que no es productiva para el país. Entonces, si yo logro aumentar esa tasa de personas en edad productiva, ese sistema se sigue nutriendo y el flujo de caja no se para. Entonces, esto es lo que ayudan los migrantes cuando empiezan a pagar su seguridad social. También es clave decir que los venezolanos han llegado a Colombia con una visión de darse cuenta de muchas problemáticas que existían y que muchas veces no se denunciaban. Y con la llegada de la migración se pusieron al ojo de las políticas públicas y hoy el Estado trabaja en mejorar esas políticas públicas. Alguien decía, las personas en movimiento son personas que siempre están en un proceso de resiliencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solo se reinventan, sino que también se dan cuenta de las oportunidades que tienen en el contexto. Y eso genera oportunidades en la cultura, en la gastronomía. Son muchísimas las oportunidades que tenemos de crecimiento como país y como continente, porque también esta migración de los venezolanos a todo el continente ha hecho que también se creen sistemas como el proceso de Quito, donde se han sentado los países a discutir sobre la migración, que antes no lo hacíamos, no nos dábamos cuenta y no eran los venezolanos los que más migraban, eran los colombianos y no había estos sistemas en los cuales entonces como región nos diéramos cuenta cuáles eran las brechas para integrar y empezáramos a trabajar en ellas. El sistema no es perfecto, pero yo sí creo que ha habido avances importantes en torno a este fenómeno migratorio de la población venezolana que tiene su parte negativa, porque evidentemente los venezolanos no salimos porque queremos. Si a muchos, nosotros hicimos una encuesta donde le preguntamos y el 70% de los venezolanos desearían regresar a su país. Eso es lo negativo, pero también hay cosas positivas que hemos movido los sistemas del mundo para tratar de mejorar y que el mundo avance hacia unos sistemas donde entendamos a las personas que se mueven por el mundo como oportunidades y no como crisis. Así es. Bueno, ya para cerrar, Ana Karina, que además de lo que me has comentado ya, digamos, que ustedes promueven, mueven y trabajan en esto de solicitar al gobierno posibilidades en materia legal, en materia de regulación. ¿Con qué servicios además cuentan, digamos, estos venezolanos que están llegando y que ustedes están apoyando desde Juntos Se Puede? ¿Qué otros servicios ofrecen, digamos, puntualmente en materia tal vez de educación o en materia, bueno, hasta de vestimenta? Mira, nosotros tenemos un modelo que busca que las personas puedan generar una radiografía de cuál es su situación, no solo desde lo superficial, sino desde lo más profundo. Entonces se hace una caracterización para entender cómo están esos indicadores de bienestar en los núcleos familiares y luego hacer un plan de respuesta para mejorar esos indicadores de bienestar, para lo cual tenemos una oferta de servicios que tiene que ver con salud, tenemos medicina general, ginecología y obstetricia, sobre todo para mujeres, enfocado mucho
en mujeres, aunque también atendemos a hombres en medicina general y niños, sobre todo los días sábados, tenemos unas jornadas de pediatría para la curva de crecimiento y desarrollo, para poder atender lo que no son emergencias, ¿no? Si son emergencias, ayudamos a que la gente entre al sistema. También hacemos todo el proceso de empleabilidad y de emprendimiento. Tenemos unas vacantes de empleabilidad donde ayudamos a la gente a perfilarse y a pasar todas las brechas para poder emplearse. Tenemos 3 programas y 3 niveles de emprendimiento para ayudar a la gente a que desarrolle su idea de negocio, para que llegue al punto de equilibrio, pero también para que se convierta en una franquicia que pueda crecer y exportar al exterior. Esto lo hacemos de la mano del ecosistema. Nosotros hemos generado un modelo en el cual engranamos el ecosistema, no lo hacemos solo, porque entendemos que no podemos ser islas, sino que tenemos que ser un gran ecosistema que vaya engranando todos los procesos para las personas. Tenemos atención psicológica, tenemos asesoría jurídica, tenemos también nuestros programas para poder ayudar a los niños a que puedan equilibrarse en materia académica y no tengan que bajar de nivel cuando entran al sistema educativo, porque lamentablemente muchos de estos niños, por la crisis educativa que hay en nuestro país, llegan con un nivel más bajo al que deberían estar y nosotros lo que hacemos es nivelarlos para que ellos puedan ingresar en un nivel superior, no necesariamente en el nivel al que deberían, pero por lo menos en un nivel superior al que llegan al sistema educativo. También tenemos alianzas para inclusión al sistema de afiliación de salud, al sistema financiero. Son muchos los servicios. Yo lo que hago es que los invito a que se acerquen a la calle 104 54 31 o que a través de nuestras redes sociales, si no están en Bogotá, puedan escribirnos, que es FUN Juntos Se Puede en Instagram y en Twitter, para que nos escriban por ahí y nosotros los orientamos para que puedan saber si no es con nosotros, a dónde pueden acudir en sus territorios, porque también eso es parte importante, que la gente tenga información veraz y que cuando tome decisiones la tome con la información real y no con lo que conseguimos en Facebook o lo que conseguimos a veces en las redes, que son información que es manejada por coyote y por grupos irregulares que buscan que la gente tome decisiones para irse al sueño americano a través de rutas que no son correctas. Nosotros le hemos dicho a todo el mundo, el Darién es un lugar peligroso. Hemos tenido muchas personas que mueren en este trayecto y se pueden crear oportunidades en otros países sin exponer tu vida a las mafias como lo hacen muchas personas. Entendemos que la desesperación muchas veces es grande, pero para nosotros no vale la pena el riesgo de la vida, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes que muchas veces son los que más sufren en esos trayectos. Así es, tristemente. Bueno, hacen una magnífica labor ustedes, ¿ah? ¿Cómo se entera la gente? Pues como te pregunto como última cosa, o sea, ¿cómo logran que justamente las personas que necesitan de ese apoyo lleguen a ustedes? Mira, uno, las redes sociales son un canal súper poderoso, pero yo creo que más poderoso que las redes sociales es el boca a boca de la gente. O sea, quien lleva a la gente, quien hace, nosotros no invertimos ni un centavo en publicidad de nada. Lo que la gente hace es que el que fue, se enteró, lo atendimos de manera correcta, salió satisfecho, lleva a otro venezolano o lleva a otro migrante, porque hoy estamos atendiendo cubanos, haitianos, ecuatorianos, bolivianos, nicaragüenses, gente de distinta nacionalidad que lo lleva o un venezolano o un colombiano que conoció la fundación. Entonces el boca a boca ha sido nuestro gran aliado para este proceso de atención. Qué bueno, qué maravilla, qué buena noticia. Bueno, muchísimas gracias, Ana Karina, por A haber ti. aceptado esta invitación. Bueno, esto es una información, una noticia en desarrollo, ¿no? Está de los migrantes llegando, cada vez llegan más. Incluso se estima que para el año que viene, dependiendo de lo que ocurra en el país, puede aumentar aún más. Bueno, esperemos que no, por el bien de todos, pero puede ser. Gracias por esta participación. Bueno, esto ha sido el podcast de Diálogos con Compromiso de la de Asociación Civil Ávila Monserrate, que cuenta con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias, Ana Karina. No, gracias a ustedes por todo.